Buenas tardes, presentación de remedial de la unidad 2. Presenta Héctor Manuel Chaparro Ramos. Aquí estoy yo. Buenas tardes, Inge. Vamos a presentar la presentación, la introducción, la sección de entradas mediante la interfaz adapta y codifica de forma comprensible para la CPU de procedentes dispositivos de entrada y capacitores. En esta hay dos tipos de entradas digitales y entradas analógicas. La sección de salida, mediante una interfaz, trabaja de forma inversa a las entradas, es decir, las decodifica las señales procedentes de una CPU y las amplifica para que la salida, los actuadores o lámparas sean posiblemente para que se puedan ver. Las interfaces de adaptación a las salidas de protección de circuitos internos son de las salidas digitales y analógicas. En las entradas analógicas tenemos los módulos de entrada digitales que permiten concentrar el autómata, captadores de tipo o de todo o de nada con finales de carrera pulsadores. Los módulos de entrada digitales trabajan en señales de tensión, por ejemplo cuando la vía llega a 24 voltios se interpreta como un 1 y cuando llegan 0 voltios se interpreta como un 0. O sea, si llega por decir 10 voltios de repente, ese siempre va a ser un 0. Hasta que llegue a los 24 voltios, entonces sí va a ser un 1. El proceso de adquisición de señal consta de varias etapas. La protección contra sobretensiones, lo que decía ahorita, de 12 voltios. Y es de 24 y llegan 12 voltios, pues no va a ser un 0 hasta que lleguen los 24, pues para la protección. Un filtro de puesta en la forma de la onda, un aislamiento galvánico o por optoacoplador. Entradas analógicas. Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas programables trabajen en direccionales de mando analógico y lean señales de tipo analógico como puede ser la temperatura, la presión o el caudal. Las entradas analógicas son los módulos de entrada que convierten una magnitud analógica en un número. Se deposita como una variable en la interna del autómata, lo que realiza una conversión de analógico a digital, puesto que el autómata solo debe trabajar con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada, número de bits y cada cierto intervalo de tiempo. Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad. El proceso de adquisición de señal consta de varias etapas. Una señal analógica y un sistema de control como un microcontrolador no tiene capacidad alguna para trabajar con señales analógicas, de modo que necesita convertirlas en señales digitales para poder trabajar con ellas. La señal digital obtenida de una analógica tiene dos propiedades fundamentales: los valores, que es lo que define el 0 y el 1, y lo podemos ver en el caso de la tecnología TTL de 0 a 5 volts. Si no le llegan 5 volts, siempre va a ser 0. Las salidas digitales. Un módulo de salida digital permite que el autómata programable actuar sobre preaccionadores y accionadores que emitan este tipo de nodo de todo o nada. El valor binario de las salidas se convierte en la apertura o cierre de un relé interno del autómata en el caso de los módulos de salida del relé. Ahí tenemos un relé conectado a los focos. Quiere decir que cuando yo conecte un foco a, por decir, una salida de 18 volts, no me va a prender hasta que haya 18 volts, no cuando me haya dado 12 volts o 10, hasta que haya 18 volts, entonces van a encender los focos. En los módulos estáticos de los borneros, los elementos conmutan son los componentes electrónicos como transformadores o triacs, y en los módulos electromecánicos son contactos de relés internos al módulo. Eso es como un switch, pero se activan cada determinado tiempo.
El proceso de la envía de la señal digital es puesta en forma, luego el aislamiento, luego el circuito de mando, protección electrónica como fusibles.